Hola, soy Marcos. Vamos a seguir con el curso de Lumion Pro. Continuamos con la lección anterior. Estábamos haciendo renders y manejando la iluminación en nuestro render. Ya vimos cómo hacerlo desde el lado de la máquina fotográfica. Vamos a ver ahora entonces cómo podemos hacer lo mismo, pero desde el lado de la parte de animación o película, y les voy a mostrar un control un poco más avanzado desde esta parte. Lo primero que tenemos que hacer es generar entonces lo que vendría a ser nuestro render. Vamos a guardar esta imagen, vamos a crear dos imágenes. Vamos a salvar los cambios. Ya tenemos nuestra película aquí, y lo que podríamos hacer ahora, si quisiéramos, es hacer un render de esto como está y ver qué resultado obtenemos. Si se fijan, cuando van a hacer render desde esta parte, tienen, como les había mostrado, para generar una película, para generar una sucesión de imágenes que luego pueden convertir en una película, o para hacer un render individual. Es importante que vean que acá tienen una salida que está en automática, pero si ustedes quieren pueden hacer algo mucho más avanzado, que es renderizar por canales. Si yo pongo personalizado y cada uno de estos lo tildo, lo que yo voy a hacer es guardar diferentes canales de este render que luego con postproducción podré utilizar para mi beneficio. Fíjense, tenemos Depth Map, tenemos Normal Map, tenemos Specular, tenemos Light Map, tenemos el Alpha, y tenemos el ID de material para luego, por ejemplo, este es muy útil para luego, por ejemplo, poder seleccionar fácilmente una zona y iluminarla mejor o demás en Photoshop. Es muy fácil con ID de material hacer selecciones luego en Photoshop. Quería que lo vean, es algo muy importante para todos los que están acostumbrados a trabajar en postproducción y mejorar sus renders desde esta forma. Por ahora lo vamos a dejar en automático, y lo que vamos a hacer es un render como está en este momento. Vamos a guardarlo con un nombre, entonces pruebas de estudio 01, y vamos a hacer nuestro primer render. Vamos a ver ahora, yo les voy a ir mostrando cómo podemos, por ejemplo, ir variando nuestro render y qué cosas podemos ir mejorando, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro primer render como está por default, digamos, configurado en este momento. Quiero mostrarles que en caso de que el render estuviera oscuro, por ejemplo, o fuera más tarde, vamos a suponer que tenemos esta iluminación, ¿sí? Sería una iluminación de un atardecer, por ejemplo. Nosotros podríamos tranquilamente volver aquí y ejecutar otra vez nuestro render sin tener que hacer mayor configuración. Vamos a generarlo como 02, y luego vamos a hacer un render ya más oscuro, o sea, más nocturno. Vamos a bajar más el sol, vamos a hacer que ya sea de noche. Y fíjense que en un caso como este, quisiera, por ejemplo, renderizar con estas luces y tener un poco más de iluminación en la escena, lo que podríamos hacer es generar dentro de la escena, manejar la exposición, como si fuera en V-Ray, ¿sí? La exposición de la cámara física. Entonces podríamos tocar los valores de exposición dándole con la cámara mayor luz a la escena, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, nosotros podríamos tratar de bien oscurecer la escena si es nuestra intención, o bien tratar de generar un poco más de luz dentro de la escena, ¿sí?
Entonces podríamos, por ejemplo, hacer una cosa así, ajustar, por ejemplo, también podríamos ajustar el GI. GI lo tenemos aquí. Podríamos tratar de ver si GI nos ayuda en algo, aunque no tenemos el sol disponible en este momento. Posiblemente, tal vez esto se viera más si nosotros la escena la tuviéramos todavía con un poquitito de sol, un poquitito de luz solar. Entonces aquí podríamos tratar de ajustar vamos a ver ahí qué resultado tenemos con esa configuración. Vamos a ver, entonces vamos a actualizar. Entonces este resultado lograríamos con la configuración que tenemos en ese momento, ¿sí? Y como vemos podemos ir tratando de mejorar nuestra iluminación, subiendo, colocando más efectos. Vamos a volver a hacer la escena de noche. Vamos a una escena de noche. Yo en este momento tengo las luces apagadas. Si vamos a ver la capa de luces está apagada. Las únicas luces que tengo son las que me da el efecto de esta textura que yo puse, que está iluminada. Vamos a ir a ver el tema del render, y si dejamos, ven que puedo tocar la exposición o subir la exposición. Si nosotros dejamos la exposición así como está, o la subimos un poco más, veamos qué resultado podemos obtener. Vamos a apagar iluminación global, vamos a dejar la exposición un poco más arriba, y vamos a hacer un render así, solamente con la iluminación que nos da el cielo nocturno, habiendo tocado un poquito la exposición y las propias luces desde los mapas de textura autoiluminados. Vamos a ver qué logramos de esta forma. Entonces este sería el resultado que logramos con subiendo la exposición de la cámara e iluminando solamente con los materiales. Vamos, por ejemplo, ahora a habilitar nuestras luces, y una vez que tenemos las luces habilitadas podríamos tranquilamente venir aquí y hacer que nuestra iluminación global empiece a tomar beneficio de estas luces. Vamos a agregar estas luces. Entonces vamos a hacer clic en todas las que queremos que nos aporten iluminación global a la escena. Yo quiero que todas estas luces me aporten su iluminación global en mi escena. Vamos a tirarnos un poquito más para atrás porque acá hay más luces. Acá tenemos otra, acá hay otra y acá hay otra. Podemos, como habíamos visto antes, ya desde aquí subir
el aporte de la iluminación global hasta tanto nos parezca correcto, aceptar los cambios. Si fuera mucha la iluminación que tenemos, podemos disminuir la exposición. Recuerden que tienen el control de exposición para manejarlo desde aquí. Y una vez que más o menos nos gusta lo que vemos, podríamos probar entonces hacer un nuevo render. Fíjense la velocidad de los renders y las pruebas que estamos haciendo, en la velocidad que la estamos haciendo. Esto es muy importante para todos los que me preguntan si sirve para renderizar, si sirve para interiores, si sirve para exteriores. La respuesta es sí, sirve. Y la respuesta más importante es la velocidad. Fíjense la velocidad que tiene de renderizar en 1280 x 720. Podríamos hacerlo más grande, pero yo por una cuestión de que los renders sean más rápidos, en vez de hacer renders de 64 pasos, estamos haciendo renders de 16 pasos. Obviamente podríamos lograr una mejor calidad con renders mayores. Fíjense el resultado que tenemos entonces de una escena nocturna y tocando un poquito los valores de GI y en la exposición, ¿sí? En este render podríamos subir la intensidad de estas luces para que esta zona salga un poco más iluminada, o colocar en SketchUp una luz más acá y actualizar. Esto es un error de propiamente el dibujo, no es un error del render que salió oscuro acá, sino es que realmente no tiene iluminación la cocina en esa zona. Vamos a seguir viendo cómo podríamos mejorar o qué podríamos hacer con nuestro render. Podríamos, por ejemplo, traer algún efecto más, algo que nos aporte algo más. Podríamos traer el reflejo para el piso. Entonces vamos a hacer un clic aquí, seleccionamos el piso, vamos a seleccionar el piso y colocar el mapa en el piso. Ahí vamos a hacer OK. No vamos a tocar ningún valor más, ya estamos viendo los reflejos. Podríamos buscar algún otro efecto más, podríamos bajar un poco más la intensidad de la exposición y hacer la escena un poco más oscura para que se vea un poco más el glow de los focos. Por ahí posiblemente al hacer la escena un poco más oscura se ve un poco más el detalle de estas luces encendidas. Y podríamos buscar un efecto, un efecto de lente. Déjenme ver. Un efecto de lente, a ver si podemos lograr hacer un efecto de lente con estas luces. Vamos a ver. Voy a bajar más. Vamos a dar clic acá, vamos a bajar más la exposición para ver si lo podemos, si se logra ver un poco mejor. Entonces después volvemos a subir la exposición. Probemos acá, a ver si logramos ver el efecto. Ups. Bueno, está demasiado grande, pero bueno. Como ven, sí se pueden lograr efectos muy interesantes. Vamos a ver entonces cómo quedó este render, ¿sí? Fíjense, esto está demasiado exagerado.
Vamos a tratar de arreglarlo. Voy a cambiar los parámetros de la configuración mía para que me deje ver mejor este efecto y poder configurarlo de forma más sencilla. De subir entonces la calidad, y al subir la calidad me deja ver mejor el efecto que estoy tratando de mostrarles. Vamos a recuento de rayas, vamos a bajarla un poquito, la dispersión. Si ven el lente, vamos a dejarla alta. Vamos a probar ahí. Me parece que está un poco más delicado. Vamos a hacer un render entonces aquí. Fíjense la velocidad que se ha visto afectada un poco, pero tampoco una gran cosa. Y vemos el efecto, ¿sí?, que estamos logrando aplicando estos efectos a nuestro render. Podríamos seguir aplicando efectos, podríamos tratar de buscar algún efecto más. A ver, este es un efecto muy interesante para ver la luz solar cuando uno está mirando los rayos del sol. Está muy bueno. Vignetting es un efecto también que se utiliza para tratar de simular que realmente la foto la sacó con una cámara. Podemos achicar el efecto de la viñeta. Si ven, son estos bordes negros que se hacen alrededor, ¿sí?, para que el render quede más real, por decirlo de alguna forma. Podríamos aplicar un poquito de vignetting, ¿sí?, lo pueden hacer más notorio o más claro. Se oscurecen las esquinas de la fotografía. Podríamos aplicar algún otro efecto más todavía. Vamos a ver si podemos mejorar. Podríamos aplicar profundidad de campo. Yo no lo voy a hacer ahora. A ver si podemos aplicar algún otro efecto. De tiempo, nada de esto. Objetos no. De cámara. Ojo de pez no me interesa. Por ahí por ahí podríamos tratar de mejorar la nitidez en la imagen. Si ustedes se fijan, al aplicarlo, ahí está en 1. Nosotros podemos bajar su intensidad o subir su intensidad. Fíjense lo que sucede con las paredes, por ejemplo, los materiales.
Fíjense esto, ¿sí? Fíjense cómo empiezan a verse más marcadas algunas zonas, se empiezan a ver las esquinas. Vamos a probar, vamos a bajarlo un poco y vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer un nuevo render para que ustedes vayan notando entonces cómo uno puede ir mejorando, agregando efectos estos renders y el tiempo en que estamos haciendo todo esto, ¿no? Fíjense cómo mejoran las texturas, las telas, la alfombra, cómo aporta un montón de realismo a la escena, ¿sí? Fíjense acá la textura de la tela, la alfombra, ¿sí? Las paredes, los filos, las esquinas, ¿sí? Y de a poco vamos mejorando, ¿sí? Entonces nuestro renderizado con todos estos efectos que estamos viendo. Fíjense cómo fuimos variando, cambiando, arrancando. Este es el primer render que hicimos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Este es el que hicimos muy exagerado, este efecto de las luces. Acá un poquito mejor y acá un poquito más de realismo y con su vignetting y demás. Como ven, el programa es muy bueno, los resultados que se obtienen son excelentes, me parece a mí, y sobre todo lo mejor de esto es su velocidad. Creo que es todo por este curso. Recuerden que estos efectos ustedes los pueden ocultar, los pueden deshabilitar. Cada uno de estos tiene la opción de ocultarlo, borrarlo, ¿sí? Y ustedes pueden ir probando las diferentes combinaciones, se van aplicando aquí, ¿sí? Pueden, en este caso, iluminación global la pueden desactivar, reflexión la pueden desactivar, y pueden ir viendo ustedes las variaciones y cómo van mejorando entonces la salida de su render. En cualquier momento pueden generar una nueva toma, cargarse en otro sitio, por ejemplo, y generar entonces un nuevo render, ¿sí? Ubicarse donde les guste. Vamos a ver si podemos venir para acá. Podría ser una cosa así. También tienen el lente disponible, recuerden esto, recuerden que ustedes pueden ayudarse con el lente. Estas imágenes y simplemente podemos volver a renderizar, hacer un nuevo render de esta toma que hemos sacado ahora, como veníamos haciendo hasta el momento. Lo que tienen que tener en cuenta es que a este render no le hemos aplicado todavía los efectos, ¿sí?, que teníamos en el render anterior. Si ustedes se fijan, este render no tiene aplicado ningún efecto. Si nosotros quisiéramos tener los mismos efectos que teníamos aquí, bien tenemos que generar estos mismos efectos en o bien una vez que renderizamos nuestras imágenes con este render, modificar, como yo les enseñé antes, editar esta película, ¿sí? Si nosotros quisiéramos lograr ese mismo ángulo de cámara pero con podríamos tranquilamente editar esta película, mover la cámara a donde nosotros quisiéramos, o sea, hacer un clic en la película, mover esta escena al lugar que nosotros quisiéramos, salvar los cambios, y una vez que salvamos los cambios, hacer el render, sí, con todos estos efectos ya aplicados dentro de este clip de película. Si no, en el caso de esta película tendríamos que volver a cargar los efectos que habíamos generado anteriormente, como la GI, exposición y demás. Cada uno de estos va a ir entonces generando su configuración a cada una de estas escenas de película. No tienen por qué ser todas iguales, ni tenemos que generar
por qué generar todos los mismos efectos en nuestra escena, ¿verdad? Vamos a ver, podemos entonces colocar un poquito de GI, podríamos colocar un poquito de a ver, exposición, y podríamos entonces generar nuestro render de esta forma. Creo que es todo por ahora, los voy a dejar hasta acá. Espero que me hayan entendido, espero que les haya gustado este video. Me parece que esto contesta muchas de las preguntas que me estaban haciendo de si sirve o no sirve para renderizar. Creo que queda más que claro de que sí sirve, de que su velocidad es asombrosa y sus resultados son muy bonitos, son muy buenos. Es cuestión de que se pongan a practicar un poquitito, a jugar un poquito y a ver si a ustedes les gusta el resultado que aporta este programa y su velocidad. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Chau chau.